Hola amigos de Radio Hoy, estamos en un nuevo capítulo de Sintonía Vital, descubriendo la salud integral. En el programa de hoy nos va a acompañar Carolina Leiva eh, con un universo maravilloso de sanación a lo que ella se dedica, que son constelaciones canalizadas y otras terapias más. Así que va a estar muy, muy bonito este programa. Eh, Antes de empezar a hablar con Carolina, vamos a saludar a nuestro auspiciador. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra de tu casa u oficina gracias a los productos Earthing, productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿Qué beneficios nos traen? Mejoran el sueño, reducen el dolor y la inflamación, mejoran el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Ok, entonces vamos a comenzar hoy día este programa. Carolina, bienvenida. Qué bueno que Muchas estás con gracias. nosotros hoy día. Bueno, Carolina, tú eres ingeniero comercial y trabajaste muchos años en eso, ¿cierto? En consumo masivo y bueno, en la empresa más una carrera formal, así un poco como hablábamos lo que pasó a mí, que trabajé muchos años de constructor, hasta que de repente el llamado a tu alma es tan potente que tú dices, no, no puedo seguir en esto, y todo se pone patas para arriba. Así que cuéntanos un poquitito qué es lo que haces, qué es lo que descubriste, cómo fue este camino, desde un ingeniero comercial dedicado al marketing a descubrir las constelaciones, y qué esto de la canalización, cómo se manifestó en ti, y cómo lo has ido integrando a tu trabajo como constelador. Maravilloso. Un gusto en saludarte, Juan Francisco. Al final, yo creo que lo que tratamos de huir, de cierta forma, termina explotando igual en nuestra vida. Desde más chiquitita, desde más pequeña, me pasaba que podía conectar con otro tipo de energía, o se me aparecía gente pidiendo ayuda, y yo me volvía loca. ¿Por qué hay alguien que se está apareciendo en mi pieza? ¿O quién es esta entidad? Dije, me estaría volviendo loca, ¿seré yo o está pasando realmente? Hasta que las personas en mi casa también empezaron a verla, o las personas que llegaban o que estaban alrededor mío se dieron cuenta que estaba pasando. Entonces yo dije, uy, hay que vender esta casa está cargada, pero me iba a otro lado y volvía a pasar, pues. Entonces finalmente no era el espacio, es lo que se estaba como amplificando alrededor mío que empezaba a pasar. Entonces también a la misma vez podía decirle a una amiga, no te subas a ese auto, que ese auto va a chocar. Pasaban 5 minutos y el auto chocaba, y yo decía, ¿cómo explico esto que está pasando? Porque yo era mucho más chica, entonces ni siquiera sabía lo que era la palabra canalización, que era una palabra, o sea, siempre he sido sensible, pero no sabía que la sensibilidad te podía llegar a eso. Yo siempre pensé que la sensibilidad pasaba a ser un problema, ¿verdad? Las personas que eran muy sensibles, ¿por qué eres tan sensible? Ahora entiendo que era parte de un propósito, de un plan de alma. Pero en ese momento, cuando ya empecé, ya seguía viendo y no quería seguir sintonizando ese tipo de cosas, me bloqueé 100% no, tengo que estudiar una carrera tradicional, tengo que tener un trabajo tradicional y me bloqueo, no quiero ver nada y no acepto esto. Por lo tanto, dejé de ver, empecé a cerrar canal y trabajé muchos años en una empresa muy conocida, líder de mercado, me estaba yendo súper bien, pasé por varias áreas y yo decía como, wow, bacán, esto es lo que es para, en ese momento mi ego está funcionando, pero mi alma, que Juan Francisco, no, ¿cachai? Yo lloraba los domingos diciendo, ¿por qué tengo que ir mañana a esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y obviamente ahí mis papás, pecho inflado, la gente alrededor, oh, qué chora tu pega, y yo decía, sí, linda al que le gusta, lo hago bien, pero no soy feliz, no está acá. Entonces, después de eso, me pasaba que podía canalizar lo que le estaba pasando a las personas alrededor. Entonces, en la oficina, medio juego y con las personas que estaban alrededor, podía entrar un poquito en su campo vibracional, oye, sé lo que está pasando en tu familia, o que tus papás es esto, o que sé lo que les pasó a tus abuelos, sin conocerlo. Entonces yo decía, bueno, ¿pero qué me sirve llegar donde Pedrito, donde Juanito, y escupir la información de su vida? O sea, los dejo peor, pues, ¿cachai? Si al final tú no querís que te cuenten tu vida, tú querís que alguien te ayude a solucionar tu vida. Pero nunca pensé que eso podía ser un trabajo realmente. Yo lo veía más como, ¿cómo siento esto? Cuando venía el terremoto, avisé a las personas, oye, siento algo con mucha angustia, se vienen muchas muertes, se viene un movimiento importante. Va.
2 horas después, terremoto. Eh, Así catástrofes o de repente accidentes, sueños que fui teniendo de cosas que iban pasando, pero ¿de qué servía? ¿Qué estaba pasando? Y renuncié a mi trabajo porque simplemente ya no daba más. Y ahí dije, me voy a decidir, quizás la empresa, quizás en la vida, voy a buscar por otro lado, quizás otra industria. Así que renuncio. En ese momento me acuerdo que mi jefe me dice, pero Caro, ¿cómo te vas a ir? Si estáis bien evaluada, se viene una crisis económica, tenés un buen cargo, ¿qué estáis pensando? Pero en mi mente era, no sé qué estoy pensando, pero no quiero estar acá, ¿cachai? Así que, bueno, ahí renuncio. Me acuerdo que llego a mi casa y me acuerdo que mi papá me dice en ese momento, ¿tú te volviste loca? ¿Qué estás pensando realmente? Como que para la estructura de la gente acá no me entendía qué estaba haciendo. Pero yo no podía más como seguir luchando con lo que no era yo, ¿verdad? Perfecto. Y me acuerdo que dije, bueno, voy a buscar otra industria. Y me acuerdo que me pongo a buscar el trabajo en ese momento y siempre pasaba algo, eso que llegáis a la terna y llegáis a otras industrias que incluso son más intensas, pero yo pensando que quizás podía hacer otra cosa, y siempre pasaba algo, y pasaba algo. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué se me está cerrando tanto? Si hay buenas recomendaciones, buen trabajo, ¿qué hay acá? Hasta que dije, voy a confiar, porque el camino siempre me ha mostrado algo, voy a confiar. Después empieza la pandemia. Y ya, acá mi papá, todos los que me dijeron que tenía razón, que me había vuelto loca, realmente renuncié a una pega buena. ¿Qué pasó? Me fui al sur, me fui a Pucón a vivir 6 meses. Eh, ya estaba casada, tenía un hijo, me fui a vivir allá y me puse a estudiar todos los tipos de terapias habidas y por haber, desde constelaciones familiares, desde registros akáshicos, desde gemoterapia, lo que se te ocurre, todo, reiki, etc. Y resulta que yo pensaba que era por una entretención finalmente. Oye, claro, estoy acá aprendiendo cosas nuevas, no dije en ningún momento, ya, voy a estudiar esto para dedicarme a esto, sino que en el fondo estaba empezando a recibir mensajes. Y ahí se cruza un poquito tema arcángeles, que yo nunca lo miraba como algo religioso ni nada. Creo que todas las religiones están súper bien mientras te lleven a ser un buen ser humano, a hacer buenas acciones. Eso para mí es lo principal. Pero empezaron a pasar cosas. Eh, Empezaron a aparecerse luces en mi casa, empecé a tener un poco más de contacto, empecé a dar cuenta que estaba conectándome más con un mundo más arcangelical y que mi familia también lo estaba conectando. Entonces ya no era ver espíritus, sino que ahora era ver otros planos, pero planos de luz. Y dije como, wow, ya, ¿qué más me quieres mostrar acá? Y pasaron hartas cosas más, pero para resumirte, para no irme en grandes detalles, me acuerdo que un día estaba en los juegos y había terminado recién todo mi estudio de constelaciones familiares y estaba en los juegos del condominio. Y aparece una chica que yo no conocía, que también estaba con su hijo ahí, y me dice, uy, me duele harto la rodilla. Y yo ahí, ya que tenía mi estudio, yo diciendo, uy, lado derecho, masculino, cómo está la relación con tu papá, y empecé a trabajar un poquito más como con lo aprendido. Bueno, la cosa es que le conté que estaba constelando, que todavía no lo hacía nadie, que todavía me sentía muy insegura, pero que en el fondo podíamos verlo. Dijo, bacán, ven, estaba el departamento al lado, ven y lo vemos. Me acuerdo que esa noche voy a su departamento y wow, se empezó a sentir energía, ella se empezó a desbordar de las emociones de las cosas que empezaron a pasar, empezaron a llegar mensajes de su abuela. Yo después, Juan Francisco, te juro, me dio miedo ir ver el departamento de al lado, porque yo decía, ¿por qué volví a conectar con las energías que no quería conectar? ¿Me cachai? Pero sin visualizar. Para mí estaba bien recibir, pero no visualizar, que eso ya me generaba a mí un poco más de temor. Pero resulta que pasó los días, pasaron 2, 3 semanas, y esta chica ya se había vuelto a Santiago, etcétera. Y me llama y me dice, no me vas a creer lo que pasó. Digo, ¿qué pasó? Yo seguía incrédula todavía en ingeniería comercial. ¿Cómo estas figuras realmente, que son los famores, van a mover algo el sistema familiar? Como que todavía estaba en la resignación, pero quería creer y quería entender que las canalizaciones estaban siendo reales, ¿verdad? Y me dice, llegué a Santiago de vuelta y mi papá aparece en mi puerta y me dice que tiene un hijo de 30 años que nunca me ha presentado y se desmoronó toda mi familia. ¿Cómo pasó esta situación? Onda, ¿qué hiciste en mi familia? Y yo digo como, wow, todas estas cosas salieron en la constelación. Entonces,
cómo ella sin conectar con esto, sin saber esto, salió un secreto familiar, que sin hablarlo con su papá llega a Santiago, sin hablar con alguien de su familia, y aparece este hermano. Y dejar de ser el excluido después de 30 años y pasar a ser parte de su familia, finalmente. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta cómo las cosas se empiezan a mover, cómo haces una apertura tú frente a un bloqueo que era del árbol genealógico y hoy día tú generaste con una llave, simplemente por una apertura, que se moviera toda tu familia y que saliera un excluido, volviera a integrarse a un árbol. Lo que siempre digo, tú ves una manzana roja en el árbol de la esquina y tú dices, quiero ser esa manzana roja, pero te olvidas que ese árbol tiene raíces y no puedes ser esa manzana roja si tú vas con una tijera ¡pah! Y cortas todas las raíces, porque esa manzana se va a podrir. Tú para hacer esa manzana roja tienes que entender que esas raíces tienes que honrarlas, tienes que regarlas, tienes que nutrirlas. Y así empezó, y así empezó, y así empezó finalmente. Y después me empecé a dedicar más, y empezaron a llegar cada vez más casos más fuertes y otros casos que tú decís, ¿cómo se va a mover realmente la energía en base a esto? Pero me pasaba que llegaban personas que con carta de infertilidad el doctor, no puedo ser mamá. Y se constelaban y veían que habían abortos, que habían excluidos, les daban el lugar y se quedaban embarazadas las 3 semanas después de la constelación. Y tú decís, en tu mente racional no tiene lógica. Pero el trauma transgeneracional se ve afectado a las generaciones siguientes, porque nuestra mente cree tener el control, ¿verdad? Nuestra mente dice, wow, no me estoy quedando embarazada porque, claro, tengo quizás problemas de ovulación o quizás tengo problemas, no sé, en esta edad, pero no, va mucho más allá. ¿Qué pasó con tus ancestros? Y eso con las enfermedades, eso con el trabajo, con la ansiedad, con los miedos, con la abundancia, finalmente es un todo, ¿verdad? ¿Y cómo, en lo más práctico, cómo es la constelación? Tú en el fondo haces estas constelaciones con estos muñequitos que se llaman famores. ¿Tú Sí. haces constelaciones grupales también Al o te gusta principio más me así? llamaban mucho las grupales, pero siento que es un dolor tan profundo que se libera a una persona, que es algo tan personal que muchos prefieren hacerlo un poco más íntimo. Entonces, personalmente, a mí me gustan más las individuales y me dedico 100% a las individuales porque siento que genera, a mi parecer y en base a mi experiencia, mucho más apertura. Por ejemplo, me llega una chica y me dice, vengo a constelar porque tengo una mala relación con un familiar. Bueno, se empieza a liberar y resulta que esa persona fue abusada y la mamá fue abusada y la hija fueron abusadas. Nunca se da un caso de que es un abuso o, no sé, una adicción. Siempre es las generaciones y que se viene cargando y que se viene, nunca es uno, es una cosa impresionante, se viene repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, cuando se liberan traumas tan potentes como es el tema de, o de una droga, o que no te has podido quedar embarazada, o problemas de parejas, que en el fondo las personas quieren liberar, de repente cuando son grupales se cohíben. Y siento yo que no se genera esa apertura que realmente necesito para que se expanda y para que se genere el cambio. Otras veces sí, pero a mi parecer lo que yo he visto ha sido mucho más potente en el término individual. Aparte que las canalizaciones que voy recibiendo, me empieza a llegar, por ejemplo, siento que hay un abuelo que lo veo corriendo, veo que está saliendo de una guerra, hay hambre, y justo la persona estaba constelando la ansiedad, que no puede parar con la comida, claro, porque antiguamente tenía un ancestro que le faltó la comida, entonces esta persona en esta nueva generación necesita estos atracos de comida para poder llenarse por el miedo al no tener, entonces se vienen repitiendo ciertos patrones, cosas que voy sintiendo y conectando más allá de cómo pongan las figuras. Entonces, cuando son como tan grandes, no se puede generar tanto esa canalización uno a uno como se puede generar en una sesión individual. Entonces, con estas figuras, que se llaman famores, al abrir campo energético, al llamar a los ancestros y al empezar a conectar, empiezo a recibir mensajes, entonces termina siendo como una sesión de canalización y a la misma vez la persona empieza a poner las figuras canalizando, porque yo le digo, no puedes usar la mente, tienes que usar la guata. Por lo tanto, al mostrarte las 15 figuras, tú empiezas a identificar, ok, esta me parece que podría ser yo, este es el bloqueo, cómo te hace sentir cuando te ves ahí,
y finalmente a quién quieres integrar, quién quieres que te acompañe en la constelación. Y vais viendo cómo se va dando la dinámica y cómo se va sintiendo la persona. Entonces, al tocar las figuras, empiezas a sentir lo que siente esta figura. Por ejemplo, al tocar uno, empiezo a sentir como dolor en el pecho y digo, ya, esta persona murió de un ataque, ¿verdad? Sí, ya, perfecto. Empiezo a sentir cómo se va sintiendo, por qué está sintiéndose de esa forma y por qué le está afectando a la consultante principalmente esa enfermedad o ese trauma o ese secreto. Y así se empieza a liberar, así se empieza a conectar. Cuando llega una persona y no te cuenta nada y empiezas a recibir mensajes de otros planos y después se ponen las figuras, la persona tiene una apertura mucho mayor porque empieza a darse cuenta que va más allá de lo que te cuento, no, que tú entraste en su campo vibracional. Y al entrar en su campo vibracional, estás generando que tenga la apertura necesaria para realmente mover la energía de su sistema. ¿Me cachai? Entonces hay personas que me preguntan, bueno, y si no siento nada, bueno, si no sientes nada, pueden ser dos razones. Uno, que tu mente esté bloqueando, porque sí está pasando. Entonces la mente le está poniendo resistencia. Por ejemplo, alguien que se constela X y se termina moviendo Y. Y me dice, ah, es que se movió Y, no X. Sí, porque no se mueve lo que tu mente está esperando que se mueve. Se está moviendo donde estaba el bloqueo. Se redirige la energía hacia lo que tu mente eh, no está capacitada para tener ese control y soltar. ¿Me cachai? Mm. Entonces, por ejemplo, no sé, el otro día se constela una chica y me dice, ¿sabéis qué? Me quiero constelar el trabajo y la fertilidad, porque llevo 3 años intentando ser mamá. Y yo le digo, bueno, te va a llevar las figuras totalmente a distintas posiciones. Hay personas que ya se han constelado 8 veces, 9 veces, entonces necesito que escojas un tema. El trabajo tiene que ver mucho más con la energía de papá, la fertilidad tiene que ver un poco más con de tus ancestras, hacia el linaje de mujeres, etc. Entonces se constela trabajo para tener un poco más esa seguridad y finalmente no se movió hacia donde ella quería, pero se quedó embarazada. Y me dice, no puedo entender cómo si me constelé el trabajo me quedé embarazada y se terminó moviendo igual. Porque al abrir un campo vibracional energético de una alta vibración, empieza a tomar un orden. Entonces muchas veces tú tienes que vivir ciertas experiencias y quizás el trabajo en ese momento tenía que vivir una cierta situación o le estaba poniendo resistencia a algo que no quería entrar, porque nuestra mente puede decir, ah, quiero este trabajo, pero se te está abriendo esta otra puerta y tú no te estás dando cuenta que esa es tu puerta. Entonces sientes que el trabajo no se te ha abierto, pero sí se te abrió, pero no por el camino que tu mente está buscando. Un poco lo que me pasó a Ya. mí con ingeniería comercial, como te cuento. Por lo tanto, cuando se queda embarazada, me dice, no puedo creer que esto es real. O sea, no puedo creer que todos los tratamientos que me hice y todas las cosas que pasaron entre medio no funcionaron y simplemente era que generar la apertura. Pero hay otros casos que pueden constelarse, quedar embarazada y no funciona, porque también esta parte de tu pacto de alma, ¿verdad? Tampoco es magia. Así que Mm. lo más lindo de esto es redireccionar la energía. Y cuando las personas van poniendo las figuras, van poniendo ciertas situaciones que es importante a quién están incluyendo, el orden, de qué forma lo están poniendo, de quién están recibiendo, quién no están recibiendo la energía. Por ejemplo, cuando excluimos la energía de la madre, es inevitable que no podamos tener energía, que nos falle quizás la abundancia, eh, que haya exclusiones también hacia abajo, porque la madre es que nos dio la vida. Nos haya gustado o no nos haya gustado la relación que hemos tenido con ella, ¿por qué nuestra madre fue así? ¿Qué vivió tu madre para tener que tener esa relación finalmente contigo? Porque nadie da lo que no tiene, pero eres tú el encargado de hacer que tu vida sea distinto. Entonces, cuando yo veo muchas personas que viven como en el papel de víctima, por así decirlo, y decir como, bueno, pero mi mamá no me dio el amor que yo necesitaba, entonces no quiero perdonarla, no quiero hacer esto. Finalmente te estás haciendo un daño a ti mismo, porque tu mamá no va a cambiar, tu mamá no va a generar un cambio porque tú estés o no estés tirando la cuerda, sino que en el fondo tú tienes que liberarte de eso y que las siguientes generaciones también puedan cambiar. ¿Y cómo se hace eso? A través de una constelación viendo la historia que tu mamá no tuvo eso porque tampoco lo tuvo, porque, no sé, perdió a su madre cuando tenía 2 años, entonces se sintió abandonada, la herida de la soledad, por lo tanto el trauma transgeneracional es que no puede querer porque tiene miedo de querer por perder, y así se va liberando y liberando. Y cuando te haces consciente y te haces coherente, está el resultado. Pasa que mucha gente dice, quiero manifestar la abundancia, quiero manifestar el amor, pero de la vibración de estar herido, desde la vibración del Mm. miedo, de la vibración de esto no va a pasar realmente. ¿Cómo vas a lograr esto si es que estás acá?
Tienes que sanar tu niño interno, tienes que sanar, tener la energía, empezar a recibir de tus ancestros, tienes que incluir a lo excluido, tienes que sacar el secreto familiar. Y cuando ya está ahí acá, esto se da por resultado solo. Finalmente, todo lo que tenemos adentro y lo que trabajamos en nosotros mismos es una proyección que pasa afuera. Entonces, cuando las personas van a buscar afuera, una persona, quiero que me quieran, quiero que me den, quiero tener el tiempo, quiero tener el espacio, ¿qué pasa dentro tuyo que estás buscando todo eso afuera y finalmente no lo vas a encontrar? Entonces dicen, qué injusta es mi vida. Parte desde ahí, desde entender por qué estás viviendo eso, qué herida, qué sombra. Y eso no va en la mente, va desde el trauma. Claro, porque en el fondo, si tú quieres encontrar abundancia y estás en un lugar de decir, necesito abundancia porque estoy en carencia, estás Claro, parado en la carencia. Entonces no estás en exacto, la energía de la abundancia. Claro. exacto. Y es interesante eso que me contabas tú antes de que empezáramos, cómo, por ejemplo, una persona puede querer constelar a su mamá, pero empieza a salir solamente cosas del papá o otras cosas. Sí, po. Y finalmente, claro, es la mente que piensa que tiene el control y que tiene la explicación. A mí me Mm, pasa esto, por esto, por esto, por esto. ujú. Pero en realidad uno no tiene idea por qué le pasan las cosas, porque se Totalmente. manifiesta de una cierta forma, porque tiene los problemas que tiene. Uno puede tener un montón de teorías de por qué su vida es de una cierta forma, pero esas teorías son tan solo en la mente, no son Totalmente. reales. ¿Sabes que me gustaría tocar un ejemplo con el caso que estamos hablando? Eh, yo creo que mucho de las enfermedades vienen desde el trauma o más allá del cuerpo físico. El cuerpo físico está hablando lo que el alma gritó, ¿verdad? Pero te voy a dar un caso que se me repite constante en la fibromialgia. Quiero hacer énfasis que no todas las situaciones son iguales, pero sí me ha pasado que se repite el patrón. Ujú, Mujeres que llegan y me dicen tengo fibromialgia y me duele mucho y no quiero sentir este dolor. Pero cuando se ve la constelación, ¿qué ha pasado en las mujeres de su familia? Puede haber pasado que su mamá también tenga fibromialgia o la abuela, o hay personas que solamente son de esta generación. Pero genera una dependencia, porque al momento de ver los patrones de cómo ha sido la mujer de su familia, los hombres las dejan. Entonces, al decir, yo tengo un dolor, tú te tienes que quedar conmigo porque es la única forma de sentirme amada, de sentirme validada, de sentirme vista, no quieren dejar la enfermedad. Entonces, cuando yo le mm, digo a esta persona o a la cantidad de personas que se ha repetido el mismo caso, tú tienes que aprender a amarte tanto a ti misma que tú puedas atraer a las personas a tu vida por lo que tú vales, no por lo que tú le puedes generar al otro por esa lástima que tiene que estar finalmente. Que ahí viene la resistencia. Pero si no quiero, porque finalmente así hago que las personas estén preocupadas de mí, porque yo siento que si yo estoy bien, no van a estar. Entonces ahí te empezás a dar cuenta que la persona llegó a la constelación creyendo que en la mente el real problema es que tenía el dolor. Pero en verdad en su mente, perdón, en su subconsciente es, no me siento suficiente, no siento que puedo tener a las personas que necesito al lado y necesito manifestarlo a través de un dolor para así sentirme amado. Y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y sigue el patrón. Y siempre era exactamente el mismo caso. Y yo decía como, wow, aquí hay un caso claro de estudio que en el fondo está pasando constante y que va más allá de lo que la mente crea. O lo que tú decías, personas que llegan a constelar, ¿sabéis que quiero constelar que tengo una mala relación con mi mamá y quiero que esto se armonice? Pero finalmente la mala relación que tenía con la mamá es cuando sus papás se separan y esta persona toma lealtad por el papá. Entonces empieza a apoyar al papá como si fuera la pareja del papá y que el papá y que el papá cuando finalmente, ¿qué pasa? La historia era de ellos, nos hacemos cargo de las historias que no nos corresponden. Finalmente, ok, mm, como mi mamá quizás dejó a mi papá, yo me quedo al lado de mi papá, pero eso está generando que el conflicto sea más a que mi papá no pueda encontrar pareja o que yo no pueda encontrar pareja y finalmente mi mamá es la mala, cuando no fue contigo el problema. ¿Por qué tú te tomaste en un lugar de un ancestro que no te correspondía? Entonces, cuando logramos liberar eso y hacernos cargo y nosotros recibir la energía de nuestros ancestros y teniendo el lugar que nos corresponde a nosotros, no el de otros, es cuando empieza a ser un bálsamo. Una chica se constela, creo que era el tema de trabajo, pero me empieza a contar los 3 días de constelación que su hermano, por el que no hablaba hace 3 años, que estaban peleados, la llama y le dice que quiere volver a verla y que la extraña. Y me dice, no puedo entender cómo pasó esto. Si yo me constelé esto, me llama mi hermano, ¿cómo se mm, da? Porque se armoniza el sistema familiar, porque las personas empiezan a tomar el orden, porque en vez de haber un flujo cortado, es como un río, que en vez que fluye el agua, lo llenáis de piedra. Es imposible que el río pueda correr por ese caudal. Y estamos en las mm. generaciones encargadas de romper esos patrones. El tiempo ya no es el del ayer.
Antes el tiempo podía todo demorar mucho, el sanar enfermedades, el sanar relaciones, los secretos. Hoy día tiene que salir a la luz hoy. Hoy día el tiempo de medicina es ahora. El tiempo de generar el cambio, la estructura es ya. Eso es importante. Y lo otro es que las constelaciones te llevan a dos cosas. Uno, al trauma transgeneracional, y número dos, a todo lo que es de tu ciclo cercano. ¿A qué me refiero con ciclo más transgeneracional? Que tú puedes entender que quizá a tu abuela le hicieron abortar porque eran años mucho más difíciles, entonces de esa forma tú estás cargando con un excluido en tu alma, porque como somos energía y somos amor, nos cargamos por lealtad a nuestros ancestros. Pero por otro lado, también podemos liberar cómo se da nuestro sistema familiar. Por ejemplo, que el hermano chico está tomando el lugar del hermano mayor y eso también está pensando en la energía de proyecto, o no sé, por darte el ejemplo, pucha, mi mamá es súper infantil, entonces yo me tengo que hacer cargo de mi mamá porque mi mamá toma malas decisiones y tú creís que te tenés que hacer cargo de tu mamá. Oye, la mamá es la mamá, es quien te dio la vida. Si es que tú no logras conectar con eso y agradecer y honrarla y ver la vida que tuvo para ser así, o sea, no te va a funcionar ni la abundancia, ni que podáis tener una pareja sana, ni que en el fondo tú te sientas tranquilo y con más energía, porque te está drenando tu energía, ¿verdad? Mm. Sí. Qué interesante eso de los lugares en el sistema. Mm. Vamos a parar un rato porque se nos fue volando el primer bloque. Está súper entretenido. Y a la vuelta, me gustaría, claro, que nos metamos en eso de la estructura del sistema, porque es súper importante estar en el lugar que uno le corresponde. Pero ahí lo vamos a conversar un poquito más. Entonces, nos So, vamos a unos cortitos comerciales y volvemos en un par de minutos más. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina. Productos patentados y certificados, libres de tóxicos, no se conectan a la corriente. ¿Qué beneficio nos trae? Mejora el sueño, reduce dolor e inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, protege de la radiación electromagnética. Eso y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en www.contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en derecho laboral, civil y de familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy.
la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Yángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío Hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio@radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola amigos, estamos de vuelta ahora con este programa que está muy entretenido. Se nos pasó volando la primera parte, así que vamos a saludar a nuestro auspiciador y vamos a seguir conversando con la Carolina de los sistemas familiares y el lugar que cada uno ocupa y los excluidos y bueno, todo eso. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conecta la energía de la Tierra desde tu casa u oficina, gracias a los productos Erting, productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿Qué beneficios nos traen? Mejoran el sueño, reducen el dolor y la inflamación, mejoran el estado de ánimo, aceleran la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Ahora sí, Carolita, entonces volvamos, estábamos súper tenidos, aparte de los comerciales estábamos hablando, pero ahí se tenía que hacer un programa doble para seguir hablando de todo. A mí me recuerda mucho todo lo que tú me vas comentando, te decía también los comerciales, a una serie que dieron hace muchos años con Patricia Arquette, que se llamaba Medium, que ahora estamos más acostumbrados a esta información, a canalizar, hay un lenguaje hoy día, incluso con lo que hago yo, con el biomagnetismo, cuando yo empecé, no llegaba un hombre a hacer biomagnetismo nunca, eran solo mujeres. Y hoy día me llegan médicos, ingenieros, y ya tienen un lenguaje, cuando tú le hablas de estas cosas, ya ellos lo entienden
lo aceptan. Yo hace años atrás atendía a un abogado muy famoso, muy conocido de Chile, que no voy a decir su nombre obviamente, que era el marido de una paciente mía que venía la mamá y la hija. Eh, y empezaron a sanarse de lo que, de lo que fuera que estábamos viendo con ella. Entonces él empezó a llamar la atención. Entonces de repente llegó un día y me dijo, hola, no, ¿sabes qué? Vengo a ver, yo no creo para nada en estas cuestiones, pero veo que, no voy a decir los nombres porque ahí lo echo al agua, pero veo que mi señora y mi hija están cada vez mejor, sin síntomas, entonces quiero probar qué es esto. Entonces se acostó en la camilla, yo hice mi terapia y no volvió más. Y 6 meses después volvió. Me dijo, no tengo idea de lo que hiciste, qué magia hiciste, pero tuve 6 meses comiendo comida chatarra y no me enfermé de la guata, estuve perfecto, todo bien. Ya, ok, le hice de nuevo, entonces venía cada 6 meses. Esto fue hace 10 años atrás. Y de pronto, ahora justo entre pandemia o terminando, me contacta otra abogada conocida que, socia de él, me dice, no, te llamo porque me recomendó mi socio y quién, entonces me da el nombre. Y me dice, no, ahora está vegano, vegetariano, medita. O sea, empezó con el tema del biomimetismo, pero después terminó teniendo un cambio gigantesco. Y después me vino a ver también él, y claro, es otra persona. Y yo le comentaba y me reía, si te acordás que tú lo único que te interesaba hacerte imanes para poder comer pizza todos los días, y ahora está, y ahora lo entiende y hay un lenguaje que para ti, o sea, fue muy loco para mí entenderlo, porque si es como, claro, un abogado famoso, uno se lo imagina, claro, que para siempre está como en un sistema mucho más racional, y de pronto está meditando y cambió su alimentación, y claro, o sea, pero bueno, Eso pasa, es verdad, es que sabéis que yo creo que va muy de que cuando empezáis a conectar con estas terapias y con la energía, que es lo que realmente somos, te empiezas a ser más consciente, porque te sales un poco de esa mente del estar corriendo, del resultado, de el estrés del trabajo, y te das un momento para ti. Yo creo que las personas se dan muy pocos espacios para ellos mismos. Entonces, cuando te das ese espacio, entras un poco en esa conexión. Y al entrar en esa conexión empieza a elevarse la vibración y te empiezas a sentir mejor, empiezas a decir como, oye, se puede estar así, porque al final el caos va a estar siempre, pero es responsabilidad nuestra que el caos no nos invada por dentro. Y ese es el trabajo como ser humano que estamos siempre luchando y corriendo. Cómo salirse de la rueda del hámster y después de eso poder volver y decir como, wow, ya, soy esto, pero estoy trabajando en esto. No es como que mi trabajo es mi vida, finalmente vivimos la vida como la felicidad como una meta en vez de como un camino. Y eso es como lo que se nos genera el cortocircuito, la cantidad de futuro y poco de presente. Eso es lo que tú dices, si es que hay alguien que va, por más de que es lo clásico, me mandó mi señora, me mandó mi hija, tengo que hacerlo, pero se generó un estado de conciencia que fue distinto. Y eso también cambió su forma de vibración, su forma de pensar, su forma de ver, y es como, puedo hacer las cosas distintas. Cuando tú te haces consciente, te haces coherente. Y en esa coherencia es tu actuar, que también está el cambio de hábitos, que también va en qué voy a hacer yo por estar mejor, y ahí tienes tu resultado. Porque el problema es que la gente es muy incoherente dentro de lo que, ok, me hago consciente, pero igual me da lata hacerlo, entonces soy incoherente y el resultado no es el que quiero. Entonces entran como en cortocircuito y ahí nuevamente entras a enfermarte. El cuerpo nuevamente te dice, no es por acá. ¿Cachai? no, y además que estar sano es al mismo tiempo muy fácil y muy difícil, pero es como, es como estar caminando en el filo de una navaja, porque de verdad, y a medida que pasan también más los años, yo ya no soy tan joven, pero yo me siento muy joven, pero yo me doy cuenta que si me salgo del camino que yo he elegido y la disciplina que yo llevo, y es cosa que cuando me junto con mis compañeros de colegio, o sea, son todos unos abuelitos, y tú dices, pero ¿por qué? ¿Cómo se hicieron esto en su vida? Y de repente ahora uno se encuentra con gente a lo mejor de 30, 35 años y parecen de 60, y ve gente de 60. Yo, por ejemplo, yo hago artes marciales, y mi maestro de artes marciales tiene más de 60 años, y nos saca trote, le saca trote a los cabros de 18. Y tú decís, claro, porque está tan conectado con su cuerpo. Pero Y bueno, al final eso es la medicina real, sí, eso es, ¿cachai? eso es, claro. Eso es, o sea, finalmente la medicina y la salud es un estado de conciencia, es el resultado de, de la claridad en tu mente, de cuál es tu propósito, de por qué estás viviendo la vida.
porque la enfermedad siempre te va a venir a mostrar todo lo que tú no quieres ver. Exacto. Lo que tú no quieres ver. Totalmente. Y el lugar del cuerpo, si hablamos de la biodescodificación, ¿por qué los hombros? Que claro, estás con sobrecarga, ¿qué está pasando? Que el ojo te tintinea, no sé, te duelen las rodillas. Siempre, cada espacio del cuerpo, imagino que tú eres el especialista en esto, me sanaste mi manguito rotador que estaba calcificado, también pude entender por qué, muchas razones, así que gracias. Pero finalmente todo pasa por una razón, y si no nos hacemos cargo, no podemos seguir con el analgésico. El analgésico simplemente es para aliviar el síntoma, pero va a explotar igual. Lo que te decía, si tratamos de evadir, ver los espíritus, ok, te vaya a volver a enfrentar de otra forma, como es a través de las canalizaciones, terminar este mundo igual. Entonces, eso es lo que también se genera mucho en tus terapias, que en el fondo llegué por el manguito rotador, perfecto, tuve que liberar el trauma, tuve que entender de dónde, del por qué, desactivar mi mente, resetear la mente finalmente para decir, ok, mi mente no tiene el control, sino que es el trauma en mi cuerpo, y así liberarlo. Porque no podemos seguir creyendo que un paracetamol, obviamente lo necesitamos, porque si nos duele mucho la cabeza, ya, libérate, no estés con dolor. Pero hazte cargo. Yo creo que esa es la principal cosa, hazte cargo. No, aparte es muy impresionante también cómo nuestra mente consciente bloquea completamente la información que te va a sanar. Me pasa mucho acá también que de repente estás con un paciente y tú le empiezas a decir fechas y emociones y cosas. Yo, hoy día, ahora, la última paciente antes de empezar a conversar, es una señora de 88 años. ¿Ya? Y ella cuando empezó a hacerle la terapia y empezó a darle las fechas y las emociones, me dice, no me acuerdo de nada, pero llora como si fuera una chiquitita de 1 año. No, pero llora así, pero con estertores. Y me dice, no sé lo que me pasa, si yo nunca he sido tan llorona. Y se acuesta y empieza a llorar, y yo le doy la fecha, ¡ay! Llora. Yo le digo, tranquila, porque esto te está sanando. Me dice, es que te juro no me acuerdo. De nada de lo que me dices me acuerdo. Le dije, pero tu cuerpo se acuerda, porque estás llorando y te estás sanando además, y se está sanando de todo lo que estaba viviendo. Entonces, finalmente la conciencia es el verdadero medicamento. Totalmente. La conciencia, hacerte cargo, la coherencia y entender que no vamos a encontrar la respuesta en la mente, por más que queramos entender, como claro, es que mi mamá me hizo, mi papá o me pasó esto, no viene desde ahí. Quizás eso es lo que tu mente interpretó desde dónde venía, pero viene desde mucho antes, incluso de tus ancestros, porque ese cordón está conectado. O sea, si es que nuestro ancestro, no sé, nuestra abuela sufrió miedo y puede que eso siempre lo haya tenido reprimido. Después tu mamá tuvo miedo, entonces tú justo estabas en la guata de la mamá. Eso es heavy. Cuando pasa cuando tú estás creciendo en el vientre de la madre, estás llevándote todas sus emociones. Entonces no hay forma que nuestra mente pueda recordar en ese momento, tuve miedo, claro, estaba en la guatita de mi mamá, entonces, claro, tuve miedo por eso. No hay forma. Y desde ahí viene gran parte de nuestros traumas. Es muy heavy. Absolutamente. No es bien heavy porque obviamente uno cuando estudia desde el punto de vista más biológico, la epigenética, son esos 9 meses dentro del vientre materno, después más el parto y la lactancia, pero todo lo que pasa dentro del vientre materno, las emociones que tuvo la mamá, cómo se alimentó, qué es lo que se metió como toxinas o no, etcétera, es tan determinante porque va a setear tu genética en aspectos que después tú no las vas a poder cambiar. O sea, que han puesto unos candaditos, ¿cierto? Que queda como metilado el ADN, y hay cosas que después tú nunca más vas a poder cambiar en tu vida. Vas a poder trabajar con eso, para estar más o menos saludable. O sea, yo siempre, ya me he dado cuenta, a medida que trabajo con gente, que la salud pública debería ocupar todo su presupuesto en el embarazo y los primeros 2 años de la mamá. O sea, las mamás deberían darle un sueldo de gerente de 10 millones de pesos, los médicos deberían estar todos, y psicólogos y terapeutas apoyándola, y si uno apoyara el embarazo y después el parto y la lactancia, no habría enfermedad. No habría enfermedad. Es muy impresionante. Es muy impresionante, y en base a lo que tú decís, te voy a contar un ejemplo. El otro día una chica me dice, siento que tengo una depresión que me la he tratado toda la vida y aún así no la puedo sanar, y siento un rechazo, siento que yo me rechazo a mí misma, no puedo, y he estado con pastillas, he estado con psiquiatra, no doy más. Y cuando le preguntáis cómo fue por las cosas que fui canalizando en el vientre de su madre, su papá se murió mientras ella estaba
en la guatita de su mamá y su mamá no sabía que ella estaba embarazada. Entonces, cuando este papá se muere, ella tenía 3 meses de embarazo. Entonces se vivió el duelo, sufrió y después a los 4 meses de embarazo se enteró que estaba embarazada. Entonces, inconscientemente la mamá rechazaba a la guagua porque ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a hacer cargo de una guagua si no tengo a mi pareja al lado? En esta sociedad que obviamente antiguamente era mucho más si tenía una guagua, yo no me caso de nuevo contigo, que todo es caos, que la familia es lo que van a pensar. Entonces ese dolor, esa carga, la mamá la cargó y se lo traspasó a la guagua durante todo el rato en el vientre. Cuando nació, la amó, la abrazó, estuvo con ella, pero ella seguía sintiendo eso y no entendía por qué. Hasta que se libera, hasta que lo suelta, hasta que le devuelve esa herida que la mamá tenía. Y le decía, madre, yo te devuelvo todo tu dolor, te devuelvo tus miedos, te devuelvo tu ansiedad, te devuelvo tu angustia, porque esa fue tu vida. Y hoy día corto la lealtad que puedo estar teniendo contigo, porque tú me tienes que entregar la energía de amor. Y hoy esa es la energía que recibo. Y se hace un acto psicomágico, porque si es que tú lo hablas y lo ves mentalmente, tú decís, pero ¿cómo eso va a cambiar mi vida? Pero pasa, porque estás en una apertura energética tan potente, con toda la información que está llegando, con todo lo que está pasando, que empezáis a sentir, la chica empezó a sentir a su papá, empezó a sentir el abrazo de su papá, ya no era rechazada por no haber tenido el papá, empezó a sentir el amor de la mamá, y decía como, wow, estoy íntegra nuevamente. Y me habla, eran 3 o 4 semanas después, y me dice, Caro, dejé las pastillas, me siento bien, tengo ganas de meterme al gimnasio, tengo ganas de hacer vida. ¿Cómo pasa algo así? Porque te volviste a sentir amada, volviste a entregar el problema que era del otro, no era tuyo. Y por lealtad a otros terminamos cargándolo como nuestro. Y nuestra mente no puede ver eso. Es muy potente. Sí, y un poco el tema que dejamos pendiente antes de irnos a comerciales, que yo creo que calza mucho con esto, que tiene que ver también con todos los sistemas humanos son jerárquicos. Y nosotros no somos conscientes. Y hoy día estamos en una era que desprecia la jerarquía. Es como que no, todos tenemos que ser una especie de igualdad, el que no reconoce ni la jerarquía, ni el mérito, ni... Bueno, es una época un poco como de que se vienen muchos cambios, yo creo que por eso un poco está pasando eso ahora. Pero los sistemas humanos son jerárquicos. O sea, hay jerarquía, que no implica que el que está más arriba es mejor que el otro, pero hay jerarquía. O sea, el padre, o sea, el papá puede hacer, la papá y la mamá pueden tener hijos, pero los hijos no pueden hacer un padre. O sea, el papá y la mamá tienen jerarquía por sobre los hijos. Totalmente. Y eso hay que reconocerlo, el hermano mayor sobre los hermanos menores. Y bueno, un poco lo que hablábamos cuando estábamos en los comerciales, como el ocupar el lugar que uno le corresponde te puede cambiar absolutamente la vida. Todo, totalmente. O sea, pasa mucho de cuando son familias más numerosas, que es muy difícil para la mamá hacerse cargo, no sé, de 4 o 5 hijos. Y finalmente siempre el hijo mayor, de cierta forma, termina siendo como la mamá, ¿verdad? Es como ya, ayúdame a mudarlo, ayúdame a esto, ayúdame. Y termina tomando la energía de madre, porque la madre quizás estuvo con mucha sobrecarga. Pero eso empezó a generar que su propia vida empezara a colapsar. Entonces, quizás por amor inconsciente, empiezas a generar el colapso del sistema. O muchas veces cuando los papás tienen problemas económicos, que los hijos salen a trabajar para pagarle las cuentas a los papás, para hacerse cargo de los papás, finalmente nosotros debemos recibir la energía de nuestros ancestros. Cuando los padres se acomodan bajo un nido bajo nuestro, más allá de la situación que sea difícil o no, hay que saber cómo trabajarlo, porque tampoco voy a dejar a tus papás en la calle, pero a la misma vez hablar con ellos y decir, tú eres mi ancestro, yo te honro, te amo, pero tú vas arriba de mí, aunque le pasís después para comprar el pan, pero eso se invierte, porque muchas veces los padres pasan a ser los hijos, los dependientes, dejan de buscar las formas cómo enfrentarse a la vida, porque están de esa forma cómodos. Y eso genera totalmente desde enfermedades como un cáncer, que ya lo he visto, lo he trabajado, desde que se colapsa otro resto de la familia, que se dejan de hablar. Es súper fuerte cuando se pierden esos roles. Y principalmente cuando también como abajo nosotros creemos que tenemos el poder de perdonar o no perdonar a nuestros ancestros. Muchos dicen, bueno, yo no quiero perdonar a mi abuela si era una galla pesada o maltrataba a mi mamá, yo no quiero perdonar a mi abuelo porque, no sé, era alcohólico, qué sé yo. Entonces no quiero perdonar. ¿Quiénes somos nosotros, la generación de abajo, para creernos más que nuestros ancestros por sentir que tenemos derecho a nosotros saber si es que perdonamos o no perdonamos? Eso es que nosotros nos sentimos más importantes o con más fuerza o más poder, porque el que perdona es como el que tiene la capacidad de levantar el dedo o bajar el dedo como el César, ¿verdad?
Claro. Pero cuando empezamos a ver la historia de los ancestros, empezamos a entender por qué fueron de esa forma, empezamos a honrarlos, a liberarlos y a entender sus dolores, es como, wow, no pudo hacerlo de otra forma. Esta es la herramienta que tenía dado la situación que vivió, pero yo puedo hacerlo distinto. Entonces te honro, no te digo cómo pudiste haberlo hecho mejor, simplemente gracias a ti estoy vivo hoy. Y cuando entendemos desde esa perspectiva, soltamos a través del amor y soltamos esa resistencia. Y cuando vivimos con esa rabia y resistencia, lo que hablábamos antes, solamente nos enfermamos nosotros, porque no estamos haciéndole daño a un ancestro que ya no está. Nos estamos haciendo un daño a nosotros y los hijos que vienen hacia abajo. Entonces, si es que nosotros queremos dejar un buen legado a las generaciones que vienen, a nuestro hijo y todo lo que esté por abajo, tanto sobrino, etcétera, hagámonos cargo, porque es la única forma de que ellos queden libres de su destino, finalmente, cortar ese ciclo. Sí, qué bonito claro, toda la invitación al trabajo en el sistema, el lugar que uno ocupa en el sistema, y entender también las dinámicas de tus propios síntomas, de tus enfermedades, de tus conflictos, que no son, o sea, aparentemente somos un individuo, pero en realidad somos parte de un sistema. Totalmente, totalmente. Y finalmente todos somos uno. O sea, eh, nosotros nos creemos independientes al planeta, pero al final somos una célula más dentro de un gran cuerpo. Entonces, si es que tú enfermas, o sea, estás enfermando ese gran cuerpo. Tú si sanas, estás sanando ese gran cuerpo. Entonces, sí podemos hacer que el mundo sea mejor. ¿Y cómo se hace? A través del amor, a través de sanarnos nosotros mismos. Finalmente, no podemos seguir esperando que la otra célula sea mejor para nosotros sanar, porque no va a pasar. Tú eres el encargado de sanar tu propia célula para que todo ese cuerpo finalmente esté limpio, ¿verdad? Y lo interesante dentro de esto, me gustaría hablar como de cómo se conectan las hebras energéticas. ¿Cachai? ¿Qué me ha pasado? Que hay de repente constelaciones que todas las semanas se trabaja un tema en particular. Entonces, no sé, me llega gente, ¿sabes qué? Yo no pregunto qué quieren constelar antes de la sesión, sino que empezamos la sesión, abro pantalla, ya, ¿qué te gustaría constelar hoy día? Y me dicen, ejemplo, te voy a dar un ejemplo X. Trabajo, perfecto. Ya paso a la siguiente sesión, una hora después, bueno, ¿qué te gustaría constelar? Trabajo. Y durante toda una semana se me da el mismo tema. Y digo, ¿qué pasó? Estamos con problemas de crisis, pero ¿qué pasó? ¿Cachai? La siguiente semana me pasa fertilidad, pero no hay tema de trabajo entre medio, ni abundancia, no, fertilidad. Y digo, heavy, como de repente se conectan las almas que están buscando exactamente lo mismo, y toda la semana es exactamente el mismo tema. Y tú sin haber sabido previamente qué es lo que se trabajaba, ¿verdad? Eso me llama mucho, mucho la atención. Y como las hebras empiezan a conectarse entre uno y otro, yo siento que todos somos como un ecosistema, lo que hablamos de que todos somos uno, y que nos estamos asistiendo. Porque si llegó esta persona con este problema, y al día siguiente llegó la misma con el siguiente problema, y al siguiente con el mismo problema, es porque estamos prestando una asistencia entre todos esos. Y eso es lo que nuestra mente tampoco va a poder conectar hasta que lo vivimos. Me acuerdo que fui este año a Viena, y nunca había constelado nada en Viena. Y me acuerdo que una semana antes de partir el viaje, abro sesión, y era una chica que vivía en Viena. Y yo digo, qué raro. Y fue súper extraño porque es como, hay cachado cuando buscáis en Instagram y queda como, no sé, buscáis un tema y te vuelve a aparecer el mismo tema, los algoritmos. Ya, esto es un poco, entonces es como exactamente lo mismo, es como que hay una persona que está buscando eso y empieza a conectarse y a conectarse sin que tú lo hayas buscado, un tema como energía, ¿cachai? Es muy inconsciente. Por ejemplo, constelé a una chica que me acuerdo que tuve que buscar a mi hijo para renovar el pasaporte, etc. Y lo saqué del colegio antes. Y voy a la municipalidad y estaba en el -2. Y aprieto que iba al piso 1. Y apreté el piso 1, pues así, con verdad, piso 1. Y me llevó al 8. Y no había ningún otro número apretado. Y yo puteaba el ascensor, pues porque iba a llegar tarde a mi sitio y a perder la hora. Y decía, este ascensor que no está llegando. Y de repente se sube la chica, piso 8, y yo seguía puteando el ascensor. Y de repente me mira y me dice, Caro. Y la veo y le digo, no me acordaba, te juro que no me acordaba, ¿quién es? ¿Cachai? Y me dice, yo me constelé contigo y creo que ahí se cumplían alrededor de los 20, 21 días de la constelación, que es el tiempo que se demora en moverse la energía y lo que creamos el hábito, etc. Me dice, ¿te puedo abrazar? Y se emociona y me abraza. Y digo, qué raro. O sea, tomé una hora, hace casi 20 días atrás, que iba a venir ese día, saqué a mi hijo al colegio, mi ascensor se me fue al piso 8, que no quería llegar hasta allá, para encontrarme con esta alma, que justo se cerraba el ciclo de la constelación, para darnos este abrazo como reconexión de hebra. Eso no tiene explicación lógica. Y eso empiezan a pasar diferentes casos, diferentes casos, diferentes casos. Y ahí te das cuenta cómo estamos sanando a través de la energía.
ese abrazo generó también algo en la conexión de sus hebras en su sistema. Y eso es lo que también siento yo que tú haces mucho en tus sesiones. Yo conocí a biomagnetista y todo, pero lo que tú generas es un cambio abrupto, porque tú estás prestando tu cambio vibracional, tu energía, en generar una sanación a través de tu pacto de alma. Yo creo que es mucho más profundo de los imanes, mucho, mucho más. Puede ser que, o sea, me emociona lo que me dices, pero claro, yo lo que hago acá es tengo este espacio y lo único que desde el punto de vista mío es que me conecto completamente con la persona con la que estoy trabajando en ese momento. Y porque justo el último paciente me dijo, bueno, ¿estás cansado? Porque empiezo a las 7 de la mañana y Sí, de corrido, no, ni siquiera almuerzo, y el último paciente me da a las 8 de la noche. Y yo, claro, el cuerpo está cansado, se cansa el cuerpo, pero no siento estrés ni agotamiento. Y al día siguiente me levanto igual y además hago 3 veces a la semana yoga y hago karate 2 veces a la semana. Y claro, me veo de afuera y digo, ¿cómo? Y tengo la energía para hacerlo. En realidad no es que yo la tenga o no la tenga, sino que siento como que está moviéndose mucha energía a través mío. Y parte de esa energía necesita que yo tenga un cuerpo que esté activo haciendo deporte, no para estar fit, sino que porque tengo que mover mucha energía. Yo creo totalmente. que es, claro, pero es algo que se va dando, por decirlo de alguna forma, como a pesar de mí mismo o no como algo voluntario, no es que yo lo estoy planteando que sea así. Bueno, pero la entrevista es tuya, no mía. Sí, no, pero es parte de verdad. Yo creo Sí. que, y soy una fiel convencida de esto, cuando estamos al servicio, porque estamos al servicio de la sanación de otros, a la misma vez también somos canal de luz. Y ese canal de luz también nos revitaliza, también nos deja con más energía. Yo a veces que estoy muy cansada, pero igual me pongo a constelar y quedo con una hiperenergía, porque está siendo canal de luz hacia una sanación de otras personas. Y no solamente son los imanes, es lo que tú estás generando en el campo vibracional de la persona. Entonces fuiste como un tubo de luz que se generó en esa reestructuración de energía. Así que muy potente. Creo que por ahí va la cosa, la presencia, que no tiene que ver con el ego ni con la personalidad, sino que es una Totalmente. presencia. Pero se nos fue el programa entero y hasta nos pasamos, Me nos va a encanta. retar Juanito. Así que bueno, Juanito es el control de la radio, nos va a retar porque estamos muy pasados. Pero está buenísimo porque fue muy dinámica, teníamos como un esquema y al final fue súper orgánico y fue lo que fue surgiendo. Así que te agradezco mucho el que hayas estado hoy día con nosotros. Bueno, aquí abajo está publicados tus redes sociales, para todos los que quieran, ahí en Instagram se pueden contactar contigo, no sé si tienes otras redes sociales más también. Solo uso Instagram. Instagram. Bueno, y ahí está abajo publicado, así que todos los que quieran constelar contigo, conocerte, entrar en contacto, para que a través de eso entren en contacto contigo, yo se los recomiendo de todas maneras. Me gusta mucho tu energía y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Si quieres decir algo final como para cerrar. Sí, te agradezco. Realmente creo que tuve que lesionarme el manguito rotador para llegar a ti, para conocerte, porque realmente creo que es un alma muy sanadora y soy una afortunada de haber tenido ese contacto. Así que gracias por haberme sanado y gracias por esta entrevista. Fue muy interesante porque se dio, fluyó y Sí. eso yo lo valoro mucho cuando se da con otra alma. Así que gracias por todo. Gracias, Carolita. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Te agradezco mucho. Nos vamos a seguir viendo nosotros, De obviamente. todas maneras. Y bueno, amigos, ha sido un programa, espero que lo hayan disfrutado mucho. Bien redondito, bien completo, muy bonito. Mañana a las 10 de la mañana se repite. Y después está en mis redes, también va a estar en las redes de la radio, así que tenemos para seguir viéndolo. Y los dejo invitados a quedarse en la sintonía de la radio y a encontrarnos la próxima semana en un nuevo episodio de Sintonía Vital para que sigamos descubriendo lo que es la salud integral. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, buen día.